Que el Señor les bendiga. Amén. Tenemos un Dios que es increíble, amén. Por ese amor tan maravilloso y especial que tuvo por cada uno de nosotros, Él decidió enviar a su Hijo a morir por usted y por mí, amén. Yo quiero que ahí sentadito cierre sus ojos. Vamos a dar un paseo por la Biblia y vamos a aprender de lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Acompáñenme cerrando sus ojitos y encomendando a nuestro Señor este momento de la meditación de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Reconocemos que tú estás en este lugar. Reconocemos que eres un Dios vivo y que permanece para siempre. Un día como hoy conmemoramos ese día maravilloso en que esa piedra fue removida y en el día en que tú resucitaste. Y te damos gracias, Señor, porque en esa resurrección está nuestra victoria y la victoria de todo aquel que ha creído en ti. Toma, Señor, control de este momento. Que sea, Señor, la palabra que tú tienes para nosotros, escudriñándola cada uno, pero también poniéndola en nuestro corazón, que sean nuestros corazones tierras fértiles para creer a tu palabra, pero por sobre todas las cosas ponerla en práctica. Señor, reconocemos tu autoridad y nos despojamos de toda carne, Señor, para que seas tú usándonos. En el nombre de Jesús, oh Dios, te damos gracias. Amén y amén. Vamos a usar nuestra Biblia. Fíjense que esta meditación yo decía, ¿cómo le pongo los próximos 3 días? Que parece tema de película, que sí lo es. O derrota o victoria. Al final decidimos mejor dejarla así, derrota o victoria. Quiero que usted me acompañe, si me hace el gran favor, de recorrer los últimos 3 días, o más bien los 3 días posteriores a la Pascua. Todos sabemos qué es la Pascua. ¿Qué celebraban en la Pascua? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué celebraban en la Pascua los judíos? La salida del pueblo de Egipto. Y me encanta porque dice la palabra del Señor. Yo se lo voy a leer porque vamos a usar bastante la Biblia allá en Mateos. Dice, llegó el día de los panes sin levadura. No se preocupe, yo lo leo por usted. Luego usted me va a ayudar en los siguientes versículos. Llegó el día de los panes sin levadura, en la cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Esa palabra era necesario sacrificar, quiero que por favor la tenga ahí presente. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparar la Pascua para que comamos. Bien, el mes de Nisan estaba transcurriendo en este momento y el mes de Nisan nosotros, en nuestro tiempo, si bien es cierto no es un culto de estudio bíblico, pero es importante que lo sepamos. Es entre marzo y abril de nuestro calendario. Era un día jueves 14 cuando Jesús le dijo a sus discípulos, miren, vayan y preparen el lugar donde vamos a comer la Pascua. Pero ellos dijeron, bueno, Señor, ¿y a dónde? Y usted ya ha escuchado la historia que va y le dice, vayan donde un hombre, él lleva un cántaro y a él díganle, ¿dónde está el lugar que está preparado para la cena del Señor? Para la cena que iba a compartir con sus discípulos. Cosa muy extraña porque los hombres no cargaban agua, mis amados hermanos, en ese contexto. Solo las mujeres iban por el agua. Entonces fue como un punto bien claro que Jesucristo le dijo, ese hombre lleva un cántaro, a él pregúntenle. Y cosa maravillosa, como todas las personas que debemos dejarnos usar por el Señor, de acuerdo a los talentos que Dios nos ha dado, ese hombre dijo, sí, venid, aquí es. Y los llevó al lugar de la cena. Ya usted sabe lo que pasó en la cena. En ese momento Jesús anunció su muerte y les dice, aquí hay uno que me va a entregar. Y todos se preguntaban, ¿y quién es? ¿Y quién de nosotros será? Pero también estaba entre ellos aquel que había de traicionarlo. Sin embargo, Jesucristo, siendo Dios, 100% Dios y 100% hombre, estaba ahí con sus discípulos y oró por ellos. Ya también hemos estudiado qué oró Jesucristo a Dios por sus discípulos. Y les dijo que les ayudara, que iban a venir situaciones difíciles, pero que el Señor iba a estar con ellos. Ora por ellos,
Se da la cena de la Pascua, Jesús anuncia su muerte y en ese momento le dice, ok, vámonos al Monte de los Olivos. Y camina Jesús con sus discípulos y a un huerto que estaba por ahí en el Getsemaní. Él se alejó, pero antes le dijo, quédense acá, oren conmigo, porque mi corazón está extremadamente triste. Dijimos que era 100% Dios y 100% hombre. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido en situaciones así? Y de repente hemos dicho, le voy a decir al hermano que me ayude a orar, o le voy a decir a la hermana que me ayude a orar. Y si usted me dice a mí, mira hermana, ayúdeme a orar, y a mí se me olvidó, yo bien dormida panza arriba, y usted con el gran problemón, usted queriendo un apoyo en oración, para fortalecerse, y de repente no lo tenemos. Jesús lo vivió. ¿Por qué creen que Jesucristo se identifica tanto con nosotros? Porque padeció cada una de esas cosas. Sus discípulos, su discípulo amado, que era Juan el amado, se durmió también con Pedro y los demás que estaban ahí, estaban cansados. Pero solo aquel que estamos pasando una situación difícil nos cuesta dormir, ¿sí o no? Y lo que hacemos es levantarnos, darnos la vuelta, voy a orar, pero no viene, la angustia estaba ahí, Jesús estaba angustiado, estaba una tristeza. Es un momento donde le dice al Señor, a Dios, Padre, ¿será posible? ¿No es cierto que a veces quisiéramos que las enfermedades de nuestros hijos nos den a nosotros mejor? Y seguramente Dios, viendo sufrir a su hijo, se partió su corazón porque Dios tiene emociones, Él ama. Y ver a su hijo sufrir, sin embargo, cuando Jesús le dice, ¿será posible que yo no tenga que pasar por esto? ¿Y saben por qué lo decía Jesús? Porque Él sabía que usted y yo íbamos a fallar. Sabía que nos íbamos a equivocar. Sabía que muchos iba a llevar el mensaje de salvación a sus vidas y no lo iba a hacer. Entonces, en su humanidad, ¿será posible que no pase este dolor? Y dice la Biblia que sudó hasta como gotas de sangre. Y seguramente el enemigo estaba ahí riéndose. Yo ya te vencí. ¿Se imaginan Satanás ahí en el Getsemaní como de repente lo muestra la película? Pero Jesús permaneció ahí. ¿Y Dios qué hizo? Guardó silencio. En muchas de las cosas que están pasando en nuestras vidas, Dios solo ha guardado silencio, porque hay procesos que tenemos que pasar. Difíciles, sí. Dolorosos, tremendos. Pero hay procesos en los que tenemos que pasar. Y Jesús estaba consciente de eso. Jesús tenía todo el poder de pasar a la resurrección y listo, todo se acabó. Pero nos da una lección, hay procesos que los tenemos que pasar. Y en ese jueves 14, que están en el Getsemaní, llega Judas el traidor. Le voy a poner en contexto un poco. Los días eran de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Es decir, el día jueves terminaba a las 6 de la mañana y el viernes iniciaba a las 6 de la tarde, terminaba jueves, y viernes iniciaba a las 6 de la tarde el jueves. ¿Sí? Es importante tener esto por donde yo los quiero llevar. Ya vamos a ir a que Jesús resucitó, pero de repente nosotros necesitamos ver esos 3 días, ¿qué sucedió? ¿Qué pasaba con Jesús? ¿Qué había en su forma espiritual y en su forma física? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Entonces llegan la guardia con los del concilio, Anás y Caifás, a arrestar con el resto que ellos habían buscado, arrestar a Jesús. Y pasa algo maravilloso, son detalles que no debemos de pasarlos por alto. Viene y le dice, ¿a quién buscáis? Es decir, Dios, Jesucristo, Dios mismo obviamente, se presenta delante de él, ¿a quién buscáis? Y él le dice, al Nazareno.
Cuando él le dice, yo soy, les dice Jesús, caen todos hacia atrás. Imagínense ese poder de la presencia de Jesús en ese momento. Por eso les digo, era tan fácil él pasar a la resurrección y listo, no sufrir. Y aún así, ni sus discípulos pudieron ver esos detalles que Jesús procuró mostrarles en ese momento. Viene Pedro y de arrebatado agarra su espada porque le dice, no, Señor, yo contigo hasta la muerte, como le decimos muchos de nuestros amigos y de nuestros familiares, y cuando nos buscan, no estamos. Ay, ¿y quién es vos? Ay, no, decir que no estoy. O vemos el mensaje, ay, no. Hasta le quitamos lo del chequecito azulito, ¿verdad? Para que, ay, no, que digan que no he visto el mensaje. Pero mi cuñada me enseñó cómo se pueden ver, que ya lo vieron. Entonces, ¿qué? Señor, contigo hasta la muerte, y viene Pedro de arrebatado, saca la espada y le corta la oreja a Malco. Otro detalle que Jesucristo mostró y que ellos no pudieron ver. ¿Cuántas cosas Dios está haciendo en tu vida y en la mía que no las podemos ver porque estamos arraigados en aquello? Es que aquello me dolió, es que aquello me dañó, es que yo no quiero esto, quiero aquello. Y Dios está haciendo cosas bien pequeñitas y no les estamos dando el valor que cada una de ellas merece. Jesús levanta la oreja de Malco y se la pega. Miren, yo quiero creer que Malco dijo, mejor me hago para atrás y no toco a este hombre, porque él es el Hijo de Dios, como lo dijo aquel que estaba en la cruz. Eso pasa entre el jueves, viernes. Jesús es llevado ante el concilio. Esto ya pasa el día 15, más o menos marzo, abril. Y está, Judas lo traiciona, le dan el dinero a Judas. Él llega frente al concilio y lo golpean. Y está Pedrito, el mismo que acababa de decir, contigo hasta la muerte. Está en el patio, que usted ya conoce la historia. Y a Jesús se lo había dicho, mira Pedro, antes de que cante el gallo, que era ahí por las 12 de la medianoche, de acuerdo a lo que la Biblia explica, vas a haberme negado 3 veces. Tanto fue así que le dicen, no, sí, pero si tú estabas ahí. A nosotros nos dicen, mira, pero yo te vi en la televisión que estabas ahí en el Taber, vos. Te vi en el canal de YouTube, yo iba pasando. No, no era yo, no. Acuérdate que hay 7 personas con nuestro rostro parecido, ¿verdad? Porque negamos. O cuántas veces nos preguntan, ¿y usted va a la iglesia? De vez en cuando sí. ¿Y usted es cristiano? Sí, ¿verdad? Porque no damos un testimonio de lo que realmente somos. Así estaba Pedro. Y bien fácil criticamos a Pedrito, pero nosotros somos iguales. Y viene Pedro y le dice, maldijo, dice la Biblia, y le dice, no, mujer, no soy yo, te estás equivocada. Cuando yo me imagino esa escena que la Biblia nos muestra, que está maldiciendo Pedro y Jesús lo vuelve a ver, imagínese el dolor de Pedro cuando Jesús lo vuelve a ver y le dice, te dije. Como nosotros les decimos a nuestros hijos, te lo dije. Como cuando Dios te dice, no lo hagas. Él no nos dice, te dije, sino que ahí viene la consecuencia. Es como un decir, te lo dije. Y Pedro llora amargamente, un dolor que de haber sentido ese hombre en su corazón. Y se va. En este momento dice, ok, vamos a agarrar a este hombre y lo vamos a crucificar, porque ellos ya habían vociferado, Pilato ya les había autorizado. Miren que Pilato y Herodes eran enemigos, pero cuando en este ir que arrestan a Jesús, lo llevan ante Pilato, porque estaban ahí, estaban en Jerusalén, le dice, mira, pero ¿y este hombre de dónde es? Le dijo Pilato a los del concilio. Él es Galileo. Pues sí, pero entonces mi jurisdicción no es Galilea, le dijo, anda donde Herodes. Allá él es el alcalde de Galilea, allá. Y vienen y llevan a Jesús, porque Pilato no hallaba nada que condenarle. Cuando él le preguntó a Jesús, ¿tú eres el Hijo de Dios? Tú lo has dicho.
Y viene y dice, no, yo no hallo qué, llévenselo a Herodes. Y viene Herodes y dice, bueno, yo tampoco hallo, pero sí se burló de él. Le puso una ropa, le manda a hacer un rótulo, lo golpearon y se lo manda. Y resulta que también Jesús, actuando en esos detalles, hace que estas dos personas, Herodes y Pilato, se hagan amigos. Mire cómo es el actuar de Jesús. Siempre, siempre uniendo, siempre haciendo algo con propósito. Y estos dos se hacen amigos. Rebota otra vez Jesús ante Pilato y le dice, mire, yo no le hallo. Ahí vean ustedes qué hacen. No, crucifíquenle, crucifíquenle, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera. No, si no es pecado, hombre, vos. Si ver esas películas, no. Pero mira, están los bichos ahí, que no, y que aprendan ya. No, mis amados hermanos, debemos tener ese cuidado, debemos de tener ese cuidado, que su sangre sea sobre nuestras cabezas y las de nuestros hijos, que hasta el día de hoy es, hasta el día de hoy. Si bien es cierto, Jesús puso su vida, pero ellos lo crucificaron, ellos decidieron hacerlo. Y viene, estoy contándoles toda la historia para llegar a donde quiero. Usted ya las conoce y me imagino que va conmigo caminando e imaginándose. Le ponen una corona de espinas a nuestro Señor Jesús, más o menos, no sé en centímetros cuánto sería ahí, como unos 4 centímetros. Y agarraron una vara y la golpeaban para que pudiera penetrar en su cabeza. Y esas espinas se clavaban en la piel de nuestro Señor Jesús. Vuelvo a decir, ¿podía él pasar eso por alto? Claro que podía. Sin embargo, él decidió continuar por usted y por mí. Así lo decidió. Es amor. Fíjense que yo, más que amor, creería que estaba determinado a salvarnos a usted y a mí. Más que amor, él dijo, no, yo lo voy a hacer. Porque mis hijos es por demás. Les di la ley, les di hacer el bien y el mal. Es de más. Había alguien que tenía que ser sacrificado, como lo leímos al principio, porque era necesario sacrificar un cordero en la Pascua. La Pascua, los judíos la celebran el 15 de ese mes, más o menos nosotros marzo, abril. Jesús la celebró con sus discípulos el 14, pero el 15, que es un viernes, y que la Biblia dice que era necesario sacrificar un cordero. ¿Quién era el cordero sin mancha que tenía que ser sacrificado por usted y por mí? Jesucristo. Bendita sea su misericordia. Dios es bueno. Él lo hizo porque determinó salvarlo a usted y a mí. En ese momento lo latigan, le arrancan la piel de su espalda y deciden ponerle una cruz. Hay algo bien interesante en el camino de Jesús hacia el Gólgota, hacia la calavera. Hay un personaje ahí que aparece, que seguramente, se me ocurre a mí, él venía pasando, iba, como decimos nosotros. Pero seguramente lo vieron muy fornido, y Jesús estaba agotado. Su sangre, la mayoría de su sangre. Hay una Biblia que mi esposo me regaló, maravillosa, donde un médico describe cada una de las cosas que le hicieron a Jesús y el impacto que tuvo en él físicamente. Y vienen y le dicen, ok, ve. Se me imagina que era un moreno, alto, fornido, por la zona, porque Cirene era una zona de personas con color de piel más oscurita. Y entonces le dice, mira vos, vení, agarrarle la cruz a este que ya no aguanta, porque lo iban pateando, lo iban latigando, lo iban empujando, y eso por usted y por mí. Y viene Simón de Cirene y dice, ¿yo qué tengo que ver en esto?
Pero me da la impresión, porque no se dice más nada de Simón de Cirene, que en ese momento que él vio el rostro de Jesús, dijo, no, no puede ser. Solo alguien que ama, solo alguien que es el Hijo de Dios puede hacer esto. Y dice que él agarró la cruz y le ayudó a cargar, porque Jesús lo necesitaba, pues físicamente, humanamente sí, necesitaba esa ayuda. Cada uno de nosotros necesitamos a alguien con quien compartir nuestra cruz, pero que no sea ese alguien quien le va a ir a contar al vecino, al amigo, a la mejor amiga. Miren, yo no creo en los amigos, mi mejor amigo, porque mi mejor amigo tiene otro mejor amigo y ese mejor amigo tiene otro, entonces todo mundo sabe mi historia, ¿verdad? Que cargue nuestra cruz, o carguemos nuestra cruz con nuestro Señor Jesús, con Dios, que es el que nunca nos va a abandonar, que es el que nunca nos va a delatar, que es el que nunca nos va a señalar. Él, sabiendo que íbamos a pecar contra Él deliberadamente, porque sí es cierto o no que usted y yo deliberadamente le fallamos al Señor, y todavía tenemos la osadía de decir, ay, mañana voy a pedirle perdón al Señor. No, así somos de crueles. Así somos. Llega allá, todo estamos en día viernes, llega hasta el Gólgota o la calavera. El Señor es crucificado. Eran más o menos las 12 del mediodía cuando Jesús expiró. Ahora sí yo le voy a pedir que abra su Biblia y que nos preguntemos en este momento ya un poco más del meollo. ¿Qué hacía Jesús en ese momento que estaba siendo azotado, que estaba siendo crucificado espiritualmente? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Antes quiero que me acompañe a Mateo 27 del 45 al 50. Ayúdeme porque el tiempo sí que lo come a uno aquí tan bonito que es hablar de la palabra de Dios. Mateo 27 del 45 al 50. Lo tenemos y dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Eso es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama este. Versículo 48. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Versículo 50. Mas Jesús habiendo, léalo conmigo por favor, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué estaba haciendo Jesús en este momento en la cruz? Si nos vamos atrás, usted recuerda el templo que construyó Moisés. Estaba el lugar santo, donde podían entrar todos los sacerdotes, y el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía ser el que podía entrar. El velo, amados hermanos, que se rasgó cuando Jesús expiró, no crea que es una tela así como el velo de novia, por ejemplo. Llevaba, no sé si 12 tipos de tela, y era una sola, no tenía costura, era una sola. Y dice la Biblia que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, para que nadie dijera, de aquí, vea, le metieron la tijera. No, de arriba hacia abajo. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Venciendo en esa cruz y derrotando las cosas que en algún momento a usted y a mí nos han derrotado. Porque la Biblia dice que en esa cruz fueron clavadas nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras angustias. ¿Lo cree así? Pues si usted lo cree, va a vivirlo, va a pasarnos en nuestra vida, vamos a pasar circunstancias, pero ahí fueron clavadas, ahí están clavadas todas esas cosas que el enemigo dijo, con esto lo voy a derrotar.
Con esto lo voy a vencer. Jesús estaba haciendo eso en ese momento y el velo se rompe. ¿Qué significa que el velo se rompió? Que ahora usted y yo no necesitamos al sumo sacerdote humano que estaba en ese momento, sino que tenemos un sumo sacerdote por sobre todo, que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a ti, Señor. Él intercede por nosotros, dice su palabra. El velo se rasgó, yo tengo acceso directo a Dios. Yo vengo, no, ahora no tengo que decirle, mire, fíjese que yo he cometido este pecado, puede orar por mí. No, yo puedo ir delante de la presencia de Dios. Por eso Hebreo dice, acerquémonos confiadamente ante el trono de su gracia, porque Él nos ve con misericordia, porque Él nos ve con amor. Nos vamos a equivocar, claro que lo vamos a hacer, pero Él está ahí sentado a la diestra de nuestro Padre Dios, intercediendo por usted y por mí, diciéndole, papá, yo ya pagué el precio. Sí, pero es que mira a Alejandra los errores que comete. Sí, yo ya pagué el precio. Y ese velo fue roto para que tengamos acceso a Dios y podamos entender el ministerio de la reconciliación, porque en el momento que Adán y Eva pecaron, se rompió esa comunión del hombre con Dios, pero ahora tenemos acceso directo. Y dice Dios, ok, ¿dónde está la Alejandra? No la conozco. Hay un nombre nuevo, dice la Biblia. Hay un nombre nuevo con el que Dios me llama. Ya no es aquella que comete los errores una y otra vez, es aquella a quien yo he redimido, dice el Señor. Gracias, Señor. Él nos abrió entrada directa para reconciliarnos con Dios. El día 16, Jesús siempre estaba trabajando. Por efectos de tiempo yo se lo voy a, gracias amor, se lo voy a leer en Primera de Pedro 3, 18, 19. El día sábado. Un día sábado empieza a las 6 de la tarde del viernes, porque le dice José de Arimatea, déjenme bajar el cuerpo de ese hombre. Él creía en Jesús. ¿Sabe por qué creía? Porque él era del concilio, él conocía. Y le dice, déjenme bajar porque ya va a ser el Shabbat. Y baja el cuerpo, lo depositan en esa tumba. Pero Jesús seguía trabajando como lo está haciendo en tu vida y en la mía. Nunca veamos que no pasa nada, o no pensemos que no está pasando en nuestra vida algo. Algo está sucediendo. Jesús en su espíritu desciende a lo más profundo de la tierra, al Hades, no al infierno, al Hades. Usted ya ha leído a Lázaro, está en el infierno y está el seno del padre Abraham. Desciende, pero ahí se podía ver todo. Recuerda la historia que Lázaro podía ver el rico podía ver que Lázaro estaba bien gozoso, ¿verdad? Y viene y Dios y Jesucristo desciende. Se lo voy a leer aquí rapidito. Primera de Pedro 3, 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran esos espíritus? Miren, dos propósitos tuvo el haber descendido. Uno, que le dijo a los que murieron creyendo que el Mesías iba a venir, aquí estoy, yo era, vámonos porque ustedes ahora, se lo dijo al que estaba crucificado con él, ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Y le dice, yo era el que ustedes esperaban, yo era. Y a los que no, incluyendo a los demonios, a los caídos que están ahí en ese lugar de tormento, les dijo, miren, yo lo vencí, ni la muerte me pudo detener. Yo he vencido la muerte. Gloria sea a nuestro Dios. Yo he vencido, y esa victoria es para usted y para mí. Creámosla. No hay nada que va a prevalecer contra nosotros, lo dice la palabra del Señor. ¿Qué te está angustiando? ¿Qué te han robado?
no te es Dios suficiente, Él venció por ti, venció la muerte y seguirá venciendo. Gloria sea su nombre. El día 17, las mujeres, como mi amado hermano lo decía, fueron las que llevaron la noticia en un contexto complicado, porque las mujeres eran como, estas son chambrosas, vean, casi que tenemos ahora en día igual, pero no mucho. Y esta gente, es mentira lo que es. Cuando llega María Magdalena, mire, los evangelios mencionan a Salomé, María Magdalena, Susana, a la otra María. Eran mujeres que de alguna manera creyeron que alguien les iba a mover la roca y ellos podían ungir al Señor Jesús. ¿Quién les iba a mover esa gran roca? Era difícil, pero ellas tuvieron fe. Y cuando llegan, me encanta la parte del evangelio de Mateo que dice que ellas se corrieron a sus pies cuando lo vieron resucitado y lo abrazaron. Abraza a Jesús esta mañana. Aférrate a Él. En Él está tu victoria. No lo dudes. Esas mujeres corrieron y lo abrazaron y le dice: vayan a decirle a mis discípulos que he resucitado. Esas mujeres corrieron con un poco de temor, porque en otro evangelio dice que habían ángeles, otro es que dice que estaba sentado. Lo importante es que Jesús había resucitado y que ellas fueron las voceras principales de irle a decir: Jesús ha resucitado, el maestro. Me encanta cuando María Magdalena le dice: Raboni, maestro, eres tú. Cuántas cosas Jesús no nos ha querido enseñar y nosotros estamos un poquito renuentes aún. Jesús, como los discípulos no le creyeron que había resucitado a las hermanitas, se les aparece camino a Emaús y usted ya conoce la historia. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Siempre estaba trabajando. ¿Qué hace hoy Jesús? Es nuestro sumo sacerdote, como se los decía antes. Él intercede por usted y por mí. Y dice que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir podrá separarnos del amor de Dios. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios por ese amor. Nada puede separarnos del amor de Dios. ¿Qué hace hoy Jesús? Aparte de ser nuestro sacerdote, está preparándonos lugar. Dice Juan 14 del 2 al 3: voy pues a preparar lugar, porque moradas allá hay, ya se las dijo, moradas allá hay, pero voy a prepararles un lugar. ¿Qué más está haciendo hoy Jesús por nosotros? Esperando ese maravilloso día y hora que solamente Él la sabe, para llevarnos con Él y vivir una eternidad por siempre con Él. Primera de Tesalonicenses dice 4:16 y 17, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir ¿a quién? Al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. ¿A cuál Señor vamos a recibir? Al que crucificaron aquella vez, pero que ahora vive y permanece para siempre y viene como Rey, y en gloria vendrá, y con Él luego vendremos nosotros para gobernar con Él. ¿No es maravilloso el sacrificio de Cristo? Él no vio ese momento de sufrimiento, Él vio lo posterior. Él vio lo glorioso, y usted y yo estamos destinados para esa gloria eterna. ¿Lo cree? Cierre sus ojos. Bendito Dios, gracias. Tu amor es una fuente inagotable, Señor. Qué maravilloso es saber que tenemos a un Dios que vive, a un Dios que ama, a un Dios que se hizo hombre para identificarse con nosotros y darnos la victoria. Te damos gracias por tu amor eterno, porque desde antes de la fundación del mundo tú determinaste poner tu vida para salvarnos de una condenación eterna.
es por tu amor, es por tu gracia, es por tu misericordia. Permanezca orando. Yo quiero preguntar esta mañana: ¿hay alguien que quiere tener un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesús? Entendiendo que nos vamos a equivocar, que hemos fallado, pero por eso Dios envió a su Hijo para usted y por mí. Si usted quiere abrir su corazón a Cristo, yo le voy a pedir que levante su mano ahí donde está. Y si no quiere hacerlo, no lo haga, solo repita esta oración. Y si usted, amado amigo o hermano que nos acompaña a través de las redes, aún no ha tenido un encuentro con Cristo, este es un buen día. Un domingo de resurrección es un buen día para abrir su corazón a Cristo. Dígalo conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que te he fallado, que he pecado, que necesito ser salvo, y que tu sacrificio en la cruz es suficiente para perdón de todos mis pecados. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en esa cruz, pero que también resucitaste al tercer día para darnos salvación y vida eterna. Te abro mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames o tú vengas, pueda estar para siempre contigo. Gracias, Señor. Bendito eres. Yo solo quiero terminar este momento. Hay una alabanza que impacta mucho mi corazón y le voy a robar 5 minutitos más, pero habla de ese sacrificio que Él hizo por usted y por mí. Pero lo maravilloso es la victoria que Él tuvo sobre todas aquellas cosas que quieren vencernos. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito eres. Labios de inmutable verdad, manos clavadas por sanar, molido por nuestra maldad, tomaste mi lugar, lleno de gloria y autoridad, llevaste el pecado de la humanidad, venciendo la muerte y el mal. Es Jesús el Cordero triunfal, mas la piedra removida fue, la tumba vacía quedó, la muerte no podía detener a Jesús el Salvador. Es Jesús la puerta abierta que nadie podrá cerrar. Fue contado con los pecadores para darnos vida eterna. Es Jesús la puerta abierta que nadie podrá cerrar. Fue contado con los pecadores para darnos vida eterna. Mas la piedra removida fue, la tumba vacía quedó. Gloria sea a ti. La muerte no podía retener a Jesús el Salvador. Es Jesús la puerta abierta que nadie podrá cerrar. Fue contado con los pecadores para darnos vida eterna. Es Jesús la puerta abierta que nadie podrá cerrar. Fue contado con los pecadores para darnos vida eterna. Oiga esto, que es una declaración de fe.
el velo, Él rasgó toda deuda, Él pagó, con su sangre nos redimió, el ungido del Señor, el velo, Él rasgó toda deuda, Él pagó, con su sangre nos redimió, el ungido del Señor. Es Jesús la puerta abierta que nadie podrá cerrar. Fue contado con los pecadores para darnos vida eterna. La puerta abierta que nadie podrá cerrar. Fue contado con los pecadores para darnos vida eterna. Jesús, mi Salvador, tú eres nuestro Salvador. Gloria sea tu nombre. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Dele fuerte las palmas al Señor. Ya vio que es de Herrera que nos pasemos de la hora, hermanos. Vamos a, bueno, le damos gracias al Señor. Quiero que al salir usted va a ver allá un refrigerio que está preparado para todos ustedes, hermanos, con la mínima cantidad de $1. No, son bromas. Es completamente gratis, con todo amor de parte de su iglesia. Póngase de pie, vamos a despedirnos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra que ha llegado al corazón. Gracias por haber resucitado, Señor Jesús. Gracias por habernos visto, por habernos abrazado, por habernos amado. Gracias por este culto de las 10 de la mañana, Señor. Permítenos llegar a casa con bien. Tráenos el día lunes para seguir aprendiendo de ti a nuestro culto de familias en Vitoria. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y